Escuche muy bien lo que le voy a comentar, porque la próxima semana el gobierno federal va a dar a conocer su plan antiinflacionario para poder enfrentar el problema que tenemos de la carestía. Bueno, pues este plan consiste sobre todo en controlar los precios de los productos de la canasta básica para las tiendas departamentales y todos los comercios que ofrezcan al consumidor productos accesibles y justos. Eso es lo que dicen en los discursos, ¿no? O bueno, la intención, ¿realmente cuál es detrás de todo esto? ¿Cómo podemos interpretar el plan que va a ser presentado la próxima semana? Esa es la pregunta que hoy pongo sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿qué opinan? Querida Magda, gracias. Mira, así es, Víctor, ¿cómo estás? Raúl, te saludo. Sí, bueno, el programa se anuncia que el próximo miércoles se va a dar a conocer este programa para combatir la inflación y la carestía. A ver, esto seguramente para las personas ya, digamos, ya entrados en años, no es nada nuevo. Seguramente muchas personas se acordarán de los primeros pactos que hubo allá por 1987 con Miguel de la Madrid, el primer pacto que se hacía por parte del gobierno con los empresarios, con los comerciantes, para lograr precisamente, en aquel entonces teníamos un grave problema de inflación, teníamos un grave problema de devaluación del peso y también teníamos un grave problema con el crecimiento de las tasas de interés. Seguramente muchos se acordarán de esas crisis. Y el gobierno implementó lo que llamó los pactos, Víctor, ¿sí? Que es un modelo 100% neoliberal, ¿sí? Y de alguna forma, bueno, sabemos al tiempo que este control de precios finalmente no resultó lo que se esperaba. Se provocó a fin de cuentas más carestía, escasez de productos porque ya no había el estímulo de poder generar, producir más y bueno, no fue de alguna forma un resultado positivo. Es un buen intento que me parece que el gobierno ante esta inflación creciente que hemos tenido hoy del 7.71% en lo que es la primera quincena de abril y que la tendencia lamentablemente nos indica que tenemos, bueno, este crecimiento de la inflación, que ¿qué es? Crecimiento de los precios. De esa forma, que es lo que están seguramente las amas de casa que nos ven o quienes se encargan de las compras en casa, sabemos el incremento en el precio de la tortilla, del limón, del aguacate, del jitomate, de la cebolla y de todo, de alguna forma ha tenido un crecimiento en los precios y ya no alcanza el dinero para salir con una bolsa medianamente suficiente para el gasto. Entonces, este es un programa que ante la inflación que estamos registrando y que vale la pena señalar, Víctor, la inflación que estamos viviendo no es exactamente generada por un mercado interno, por un problema interno. Tiene que ver con la guerra de Rusia y Ucrania, tiene que ver también con la reactivación de la economía luego de 2 años de pandemia en el mundo y tiene que ver también su elemento propio que en México tenemos, la falta de inversión, la falta de crecimiento económico y que también está influyendo en esto. Un primer comentario, Víctor. A ver, sí, Raúl, bien lo mencionas tú. Hay un buen intento. Yo veo ahí una buena intención, pero ya sabemos que, como bien dice ese dicho, ¿no? El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones y está claro que este control de precios no debe de ser, porque la historia, bien tú lo señalas como referencia de lo que ha ocurrido en otros años anteriores, en donde sí éramos responsables de la inflación, claro que sí, lo único que hace es distorsionar los mercados y al distorsionar los mercados también generas escasez y al generar escasez terminas afectando a los consumidores. Y esa es la historia del control de los precios en este país y en cualquier otra parte. El control de precios no es la medida. Yo aquí lo que veo y lo que siento una tremenda urgencia es que realmente hay un pacto, no sé si de caballeros, pero en el que cada parte debe poner su parte. Entiendo que los empresarios, sobre todo aquellos que son los que producen los 40 bienes de la canasta básica o los 24 que se están pidiendo ahora, pueden hacer mucho para tratar de tener menos ganancia. Pero también me queda claro que el gobierno tiene que hacer su parte, porque si el gobierno también no se esfuerza por tratar de paliar la inflación, como lo debe de hacer a través del Banco de México, o como lo debe de hacer en ciertos productos. Por ejemplo, estaba leyendo, Raúl, que por ejemplo el limón y el aguacate, ¿sabes por qué están caros? No por la inflación en
en sí, sino por el tema de la inseguridad. La extorsión. Porque trasladarlo ha hecho que se vuelva mucho más caro porque el gobierno no ha hecho su tarea en esos lugares. Entonces yo creo que cada quien tiene que hacer su parte, Raúl. Así es, coincido completamente contigo. Mira, tienes razón y esto que es un señalamiento que hacen los expertos en economía. Si el tema de controlar los precios distorsiona lo que es el mercado, lo que es la oferta y la demanda. Sí, la mejor forma de combatir y lograr que los precios bajen es generando más, produciendo más. Si hay más limones, bajarán de precio. Si hay más aguacates, bajarán de precio. Si hay más disposición de productos, bajaría de precio. Pero lo que está buscando el gobierno es precisamente pues este pacto. Llama la atención, y ahorita voy a entrar al detalle, que bueno, sea el gobierno el que ha atacado al sector privado, el que ha atacado a los comerciantes, a los que los ha calificado de falta de nacionalismo y que los ha calificado de todo. Ahora manda a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y también al gobernador, al secretario de Hacienda, perdón, a tratar de negociar con los grandes comerciantes de este país, háblese de Soriana, de Chedraui, todas estas grandes tiendas, sí, Bimbo, Coca-Cola, para que se logre de alguna forma este acuerdo para que bajen estos 24 productos que voy a señalar a continuación. Aceite, arroz, atún, azúcar, res, carne de res, cebolla, jalapeño, chuleta de puerco, frijol, huevo, jabón, jitomate, leche, limón, manzana, naranja, pan, papa, papel de higiénico, pastas, pollo, sardina, tortilla y zanahoria. Son los 24 productos que estarían de alguna forma entrando en un control de precio de acuerdo a lo que se habla que se va a informar el próximo miércoles. Esto de alguna forma están hablando con Walmart, Soriana, Chedraui, La Comer, Coca, Bimbo, Lala, en fin, con muchas de estas empresas que son de los grandes comercializadores para poder de alguna forma lograr este control de precios. Así es que, ¿qué es lo que sucede? Y tú lo decías bien. Si suben los precios, se acaba el estímulo, o si se controla el precio, se acaba el estímulo que es precisamente la utilidad. La utilidad es lo que genera que el sector privado, que un productor de pollo, de huevo, de jitomate, pues de alguna forma le está produciendo para tener una utilidad. Si esa utilidad se reduce, se baja el estímulo y entonces empezamos con otro tipo de problema, ya lo veremos. Bajar los precios en forma artificial como lo pretenden en esta ocasión con este pacto, pues desestimula lógicamente la producción y también la inversión. Sí, y bueno, pues además de lo que ha venido sucediendo, que ahí te das cuenta, ¿no? Esta estrategia del gobierno de polarizar, Víctor, ¿sí? Y ahora que tienes que buscar solidaridad y apoyo y que haya de la mano, entonces, pues exacto, o sea... A ver, Raúl, y si yo fuera un empresario rencoroso te diría, a ver, no te estuve pidiendo durante 2 años que me echaras la mano cuando se vino la pandemia, cuando en el mundo entero todos estaban apoyando a las empresas y se estaban soltando los recursos para que los negocios no cerraran y las empresas siguieran adelante, y ahora no solo no me ayudaste, sino todavía me satanizaste y ahora me pides que te ayude. Si fuera un empresario rencoroso, yo te diría, dan, darán, dicen las campanas, Raúl. Sí, a ver, es que son de las cosas de alguna forma que llaman la atención sobre este tema, ¿no? Pero bueno, me parece socialmente, ¿y qué es lo que yo concluiría mi comentario con esto, Víctor? Me parece que lo que necesitamos en México es desde luego menos gobierno y más sociedad, ¿sí? ¿Qué se necesita? Que tengamos un gobierno que no quiera centralizar todo, que no quiera todo el poder al centro, ¿sí? ¿De qué sirve tener recursos naturales excelentes si ahí están enterrados? No hay forma de sacarlos porque no hay dinero, porque no hay tecnología. Entonces, es una visión que a veces pareciera que es muy progresista, pero que la verdad muchas veces lo que estamos observando es un gobierno centralista, un gobierno que quiere tener el control de todo, y cuando vienen este tipo de cosas, vienen las distorsiones de los mercados y lamentablemente pueden salir, ahora sí, el resultado puede ser quizás peor de lo que estamos actualmente ya padeciendo de inflación. Y Raúl, déjame darte otra visión también, que es factible. A ver,
sí sabemos que hay un sector, este país está debatiéndose entre dos modelos económicos y una parte importante de este país, una sociedad parte importante, no quiere el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, aunque se dice que la mayoría sí lo quiere. Pero dentro de ese mundo que no está muy contento con todas estas políticas públicas y esta estrategia, están los empresarios, están los generadores de empleo, están los jefes. La pregunta es, híjole, pues si ahora estoy viendo que vienes a pedirme ayuda en algo en el que yo te puedo dejar caer, porque ¿qué pasa si yo digo, bueno, ¿y si no? ¿Y si no como empresario yo decido no ayudar, no solidarizarme y dejo que el proceso inflacionario te pegue? ¿Cómo reaccionaría la población? Estoy especulando, Raúl, en escenarios maquiavélicos y perversos. Sí, a ver, tienes toda la razón. A ver, me parece que el gobierno también tiene las herramientas suficientes como para presionar también a los comerciantes y a cualquier productor. Sigue teniendo, digamos, el sartén por el mango. Entonces, me parece que este trabajo está haciendo el señor Tatiana Cloutier y Rogelio Ramírez de la O. Sí, me parece que de alguna forma pues tiene ese objetivo, sí, de alguna forma, a ver, secretaria de Economía, secretario de Hacienda, vamos viendo, secretario de Hacienda, vamos viendo cómo van con tus impuestos, Walmart, cómo vas con tus impuestos, Soriana, ¿sí? Entonces, a ver, me parece que tienen herramientas para poder de alguna forma, el simple pedir de Hacienda a un empresario, a un productor, a un gran comerciante, de alguna forma significa también, pues, una forma de presión. Pero aparte me parece también hay otro sector y otro factor que también hay que tomar en cuenta, Víctor. Los grandes productores, los grandes comerciantes también, a ver, no son suicidas, ¿sí? Ellos saben que de alguna forma también tienen que cooperar y podrán de alguna forma hacerlo con algún margen necesario para poder de alguna forma ser solidarios con la gente. Ahora, como siempre, la inflación, le hemos dicho, ¿a quién le pega la inflación? A los más pobres, a los que menos tienen. Ese es exactamente el gran problema, como todos los programas sociales que se han implementado en esta administración y en el pasado, tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los más pobres. Pero ¿cuál es el resultado? Esa brecha se ha ampliado lamentablemente entre los que tienen y los que no tienen. Bien, te di una parte. Sí, Raúl, te di la parte de lo que podría ser un plan perverso y maquiavélico de querer desestabilizar al gobierno y la administración de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Haciendo un frente y diciendo, a ver, no te ayudamos y a ver cómo le haces, y que la gente se moleste y se enoje porque finalmente es lo que a la gente le duele el bolsillo y cuando no puedes llevar comida a tu mesa. Pero también hay otro factor a favor del gobierno y también lo debo de poner en la mesa. Este país es un país donde la mayoría de los grandes empresarios ganan mucho más utilidades de lo que se ganan en otros países. Rondan entre el 18 y el 20% en muchos de los productos que nos ofertan. No podemos generalizar eso, Víctor. No generalizo, pero sí hay un buen número de empresas que venden muy caros sus productos, Raúl. Sí, pero entonces el gobierno... Los consigues más barato fuera. Pero entonces el gobierno te va a dictar cuánto debe ser tu utilidad. No, vuelvo al punto, no podemos caer en ese extremo, pero sí que se tome conciencia de que a veces sí es importante ganar menos, ganar un poco menos, pero mantener la estabilidad de todos. Y yo por eso creo que ahí que los empresarios no son suicidas. Así es. A ellos les conviene que haya una sociedad que pueda consumir, que haya dinero que se mueva. ¿Sí? Claro, más vale poquito pero graneado, ¿no? Poquito pero que derrame mucho y no que nadie pueda. No que nadie pueda. Sí, exactamente. Yo por eso abogo por lo que creo que puede ser. Ya veremos qué va a pasar el próximo miércoles, con qué propuesta, quiénes sí jalan, quiénes no jalan, cómo van a jalar. Y desde luego, sí, lo más importante es que este programa de control de precios debe venir acompañado de estímulos para generar más producción. Por supuesto. Debe venir con estímulos para generar de alguna forma más economía, más empleos, que siga creciendo el país, porque si no, seguimos contrayendo y esto pues no va a resultar. No va a funcionar. Y Raúl, no solo estímulos, también el Banco de México que tiene que hacer su chamba también, y tiene que haber también el trabajo, como en el caso del limón y el aguacate, que se tiene que poner orden en estas regiones y no hacer que nos llegue más caro porque no pueden contener una bola
bola de delincuentes. O sea, de que hay trabajo, vamos a ver cómo se pone, pero se va a poner muy interesante. Oye, fíjate nada más cómo llegan luego los grandes problemas, vía inflación, economía, estabilidad, desestabilidad. Híjole, interesante. Interesante. Víctor, gracias por tu análisis, como siempre, esta tarde aquí en este espacio de análisis de los temas de coyuntura. Gracias, Víctor. Vamos a